Y de nueva cuenta les damos la bienvenida en esta mañana a todos ustedes, a nuestros invitados y a las personas que ya son de casa por largo tiempo. Sean bienvenidos en esta mañana para poder escuchar la palabra de Dios. El mensaje de este día tiene por título Rudimentos y está basado precisamente en la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Y estoy casi seguro, puesto que lo hemos visto recientemente en la escuela dominical, que podría ceder el lugar a cualquiera de nuestros hermanos que vienen a la escuela y podría hablarnos acerca de ellos y de cuáles son y de qué significan o de qué se tratan estos rudimentos de la doctrina de Cristo. Sin embargo, como ya traigo mis apuntes y ya me preparé en estos días para traer la predicación, no los quiero hacer pasar por ningún tormento, así que yo voy a dar la predicación. Así que no se preocupe, yo voy a predicar. Así que una vez más voy a iniciar este tiempo de la predicación con una oración más, así que por favor, de nueva cuenta les pediré que tomemos un tiempo cerrando los ojos y vamos a encomendarnos en las manos de Dios para este tiempo. Amoroso Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos para este tiempo de predicación, que tú me utilices como una herramienta preparada para poder llevar tu mensaje a los oídos de los hermanos que están aquí presentes, pero más allá de eso, que tu Espíritu Santo lo lleve, Señor, a nuestros corazones. En esta hora, que todos nosotros podamos estar atentos, con el oído bien dispuesto para escuchar tu palabra, y que tu Espíritu sea confrontándonos, enseñándonos y ayudándonos a tener una vida que te agrade a ti. En tus manos encomendamos este tiempo de predicación, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Así que, como les decía, hermanos, por favor les voy a pedir que busquen en sus Biblias la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Y como lo hacemos casi cada domingo, una vez que tenga ahí Hebreos 6, por favor ponga una señalización. No vamos a utilizar el versículo en este momento, solamente lo buscamos para poder tenerlo listo cuando lo vayamos a leer. Y una vez que ya tenga, reitero, su Biblia en Hebreos 6, por favor ciérrela y ponga atención aquí al frente. Y en este mes, dijimos la semana anterior que vamos a estar hablando precisamente de la carta a los Hebreos y sus diferentes secciones con las cuales podemos estudiarla. Y la semana pasada, cuando comenzamos a hablar de la epístola a los Hebreos, mencionamos algunos datos. Por ejemplo, dijimos que el autor de la carta es un autor desconocido, no sabemos con certeza quién escribió esta carta. También mencionamos que se le denomina a esta carta la carta a los Hebreos porque se considera que estaba dirigida a un grupo de judíos. Y hebreos, israelitas o judíos, es una palabra que tiene, digamos, el mismo significado, la misma connotación, así que se le quedó a esta carta la carta a los Hebreos. Y en esta carta, en su primera sección que vimos la semana anterior, se nos deja muy en claro la superioridad de Cristo. En los primeros capítulos se nos mencionó acerca de la superioridad de Cristo y se nos dijo que Él es superior a los ángeles, que Él es superior a la ley, que Él es superior a Moisés, y que Él es superior a cualquier siervo anterior o a cualquier sistema de sacrificios. Los primeros 3 o 4 capítulos de la carta a los Hebreos nos deja muy en claro que Cristo es superior. Y esta declaración de que Cristo es superior no solamente se hace porque Él es el Hijo de Dios o porque Él es igual a Dios, no pensemos que esta declaración se hace solamente por eso, sino que se nos enseña que Jesucristo es superior por algunos motivos, los cuales pueden ser los siguientes. Se nos dice que Cristo es superior porque Él hizo un sacrificio en la cruz. Él es superior por su obra redentora con la cual nos ha salvado, y Él es superior por el amor que ha demostrado por nosotros cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Y por esas razones es que podríamos decir que Cristo es superior, esas y muchas más razones. Y entonces, en esta superioridad, la Biblia también nos enseña que Cristo Jesús fue constituido en el fundamento de la iglesia. Cristo es el cimiento y quien mantiene unida a la iglesia. Permítame leer lo siguiente que encontramos en la Biblia. Anote por favor la cita, si usted anota, la encontramos en Efesios. Capítulo 2, versículo 20-21, nos habla precisamente de Cristo como la piedra angular y nos dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor.
Así que en esta parte de Efesios el apóstol Pablo nos deja muy en claro que Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nuestra fe. Y no sé ustedes, pero no se necesita ser arquitecto para conocer la importancia de los cimientos en una construcción. Un edificio que tiene malos cimientos, una construcción que no tiene unos buenos fundamentos, está destinado al fracaso, está destinado a caerse con algún movimiento, con el paso de los años, con algún temblor, con algún sismo, se va a colapsar, va a caer. Por lo tanto, colocar cimientos fuertes es necesario, y no solamente los cimientos tienen que ser fuertes, sino que deben estar correctamente afianzados. Se debe buscar el terreno, la tierra adecuada, y no solamente eso es necesario, sino que también tienen que ser bien planificados, dependiendo el tipo de edificación que se va a construir. De hecho, hay una historia ficticia, sí, pero que a final de cuentas nos enseña y nos recuerda la importancia de los cimientos. Y en esta historia se narra acerca de un arquitecto que diseñó una biblioteca muy hermosa. La hizo con los mejores materiales y con la mejor edificación que él pudo idear en su cabeza. Y sin embargo, luego de algunos años de haber sido inaugurada esta biblioteca, se percataron que el edificio se estaba hundiendo. Y la razón de esto, la razón de este hundimiento en este edificio, es que el arquitecto había olvidado agregar a sus cálculos de cimentación el peso de los libros que iba a contener la biblioteca. Y ese error le costó muy caro. Así que hablando precisamente de cimientos y fundamentos, en esta mañana vamos a revisar la sección de la carta a los Hebreos que nos habla de ello, de los cimientos, de los fundamentos, en este caso de los rudimentos de la fe. Y ahora sí, por favor, en su Biblia, si ya tiene ahí en Hebreos capítulo 6, acompáñenme por favor con su vista leyendo el versículo 1 y el versículo 2, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Hebreos 6, 1, 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y en estos versículos, en estos dos versículos, el autor de la carta nos habla precisamente de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y la palabra rudimento se refiere a los principios fundamentales. Son las primeras enseñanzas. Podemos decir que los rudimentos son los cimientos de la instrucción que el Señor Jesús nos dejó a nosotros para que podamos ser considerados sus discípulos. Y los rudimentos que encontramos en estos versículos que acabamos de leer son 6. Permítame mencionarlos de nueva cuenta. Es el arrepentimiento de obras muertas, número 1. Número 2, la fe en Dios. 3, bautismo. Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Estos 6 preceptos son, por decirlo de alguna manera, el fundamento de la fe cristiana. El Señor Jesús habló de ellos reiteradamente durante su ministerio terrenal y posteriormente forman parte de las enseñanzas básicas de los apóstoles. Entonces estos rudimentos es la base de la fe del cristianismo. Y la pregunta ahora, la primera pregunta de esta mañana es: ¿a qué se refieren los fundamentos? Pues bien, en esta mañana precisamente vamos a tomar un tiempo para hablar de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con el primero, el arrepentimiento de obras muertas. Y la palabra de Dios establece que delante de Dios, precisamente, nadie está exento de pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10, un versículo muy conocido, nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera un justo delante de Dios. Todos nosotros tenemos pecado. Y por lo tanto, lo primero que debemos saber para poder venir delante del Señor es que debemos arrepentirnos de nuestro pecado. El arrepentimiento es una parte vital para poder comenzar una relación con Dios. Sin Él simplemente no podemos acercarnos al Señor. Si no tenemos arrepentimiento, vamos a estar convencidos primero que nada de que no necesitamos a Dios. Yo no necesito a Dios, por lo tanto no necesito arrepentirme. También vamos a llegar a pensar que estamos bien en nuestra propia justicia. Yo soy bueno, no le hago daño a nadie, nunca he matado a nadie, no robo, no hago realmente el mal a ninguna persona. Yo soy bueno, ¿para qué necesitaría a Dios? Y ese llega a ser nuestro pensamiento y por lo tanto no llegamos al arrepentimiento.
Y finalmente, pues vamos a ser buenos en nuestro propio entendimiento. Si no tenemos, primero que nada, el arrepentimiento, reitero, no podremos tener una buena relación con Dios. No podemos iniciar una relación con Él. De hecho, en la Biblia encontramos en los evangelios la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola, a resumidas cuentas, nos narra la historia de un hijo, el cual fue con su padre y le pidió la parte de la herencia que le correspondía. Y cuando el padre le dio esa herencia, el hijo se fue lejos a un país distante, malgastó todo el dinero y finalmente terminó cuidando cerdos. Y no fue hasta el momento en que se dio cuenta de su mala manera de vivir, es decir, del pecado que había cometido y que se arrepiente de ello. De hecho, ¿cómo sabemos que se arrepiente? Porque la Biblia nos dice que hubo un momento donde él volvió en sí. Cuando él vuelve así dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo estoy aquí cuidando estos cerdos? Así que lo que haré es regresar, allí muestra el arrepentimiento, regresaré con mi padre y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus demás jornaleros. Ahí demuestra el hijo pródigo el arrepentimiento, y con ese arrepentimiento comienza su camino de vuelta al Padre. Y es ahí precisamente la importancia de una vida y de un corazón arrepentido, y por eso el arrepentimiento es parte fundamental de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora pasemos al segundo rudimento, la fe en Dios. Anote esta cita, por favor, también la encuentra en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Hebreos nos dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando escuchamos esto, cuando lo leemos en la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, podemos pensar: bueno, esto es bastante obvio. Claro, para poder agradar a Dios necesito tener fe en Él. Para poder ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, necesitamos tener fe en el Señor. Podemos decir, esto es obvio. Y sin embargo, la fe es parte de los fundamentos de la doctrina de Cristo, pues existe la posibilidad de creer en Jesús, pero al mismo tiempo creer de una manera incorrecta. Es decir, creer en Jesús y al mismo tiempo creer de una manera incorrecta. De hecho, esto ya ocurría desde los tiempos del Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, encontramos lo siguiente. El Señor Jesús está reunido con sus discípulos y les hace más bien la siguiente pregunta: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy?, pregunta el Señor Jesús. Y los discípulos, entre ellos Pedro, dicen: bueno, ellos dijeron que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que quizá eres alguno de los profetas. Y si se da cuenta, desde la época del Señor Jesús no sabían quién era el Señor Jesús y por lo tanto no podían tener una fe correcta. Y eso sucede y se ha extendido hasta nuestros días. Hay gente con las mismas ideas. Hay personas que creen de Jesús lo siguiente: sí, Jesús es un gran maestro. Jesús es una especie de iluminado, quizá alguien adelantado a su tiempo. Hay otros que dicen: bueno, Jesús es alguien que ha dado buenos consejos morales. Y sin embargo, esta no es la fe que el Señor está demandando de nosotros. El Señor Jesús, la fe que demanda es la fe que dice y que confiesa que Él es el Hijo de Dios. La fe que está demandando el Señor Jesús es la que lo confiesa como Señor y Salvador. Cualquier fe que coloca al Señor Jesús en un lugar inferior a esto es una fe vana, es una fe inútil. Y por esta razón es que la fe en Dios es parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tercer rudimento que revisaremos en esta mañana, que es el bautismo. Y de hecho, cuando nosotros vamos y leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento, una parte importante de los rituales del templo era la purificación por medio del agua. Había muchos elementos que se necesitaban purificar por medio del agua, y eso era parte importante de la cultura judía. Luego, en el Nuevo Testamento, otro elemento que también tiene el agua como figura principal es precisamente el bautismo. Y podríamos decir a raíz de esto que en toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el agua, digamos, siempre se ha tomado como un elemento de limpieza y purificación. Sin embargo, el bautismo bíblico, es decir, el bautismo que nosotros los creyentes creemos y confesamos, no solamente es una práctica que es para los iniciados o para los nuevos, sino que tiene un significado simbólico para nosotros los cristianos.
¿Y cuál es ese simbólico significado que tiene el bautismo? Pues bien, va por dos lados. Primero que nada, por un lado, significa o simboliza la muerte a nuestra pasada manera de vivir. Esto se da cuando nosotros somos sumergidos en el agua. El ser sumergidos en el agua significa precisamente que estamos muriendo a nuestros pecados. Y por otro lado, también significa una nueva vida al servicio de Dios. Y esto se da precisamente cuando somos levantados del agua. En esta situación es un simbolismo en el cual nosotros estamos siendo levantados para una nueva vida en Cristo. Así que el bautismo podemos decir que es una representación externa de algo que ha pasado en nuestro interior. Y puesto que el ser bautizados es una manera pública de expresar nuestra fe en el Señor, es por esa razón que forma parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hasta aquí llevamos 3 de los 6 rudimentos que nos menciona el libro de Hebreos. Ahora bien, pasemos al cuarto. Y aquí se habla de la imposición de manos. Y permítame leerle una cita más. Esto lo puede encontrar usted en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, el versículo 1 al versículo 3. Esta historia dice de esta manera: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Y de repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Y este es solo uno de los muchos episodios que podemos encontrar en los evangelios, en el que el Señor Jesús está imponiendo las manos sobre los enfermos o sobre personas que tienen diversos problemas. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesús podía sanar no solamente al tocar a los enfermos, sino que también podía sanar cuando lo decía, podía sanar quizá compensarlo. Incluso más adelante en el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos de que sus discípulos llegaron a ser usados para sanar personas solamente con su sombra. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos. Y no obstante, la imposición de manos tiene parte dentro de los rudimentos de la doctrina de Cristo por alguna razón, pero muchas veces no son las razones que nosotros creemos. A veces nosotros pensamos que es importante el imponer manos en la generalidad de la iglesia cristiana, porque cuando imponemos las manos hay una mejor recepción del poder de Dios. Y esto no se trata de tu celular, que de repente hay que levantarlo para que haya mejor recepción o mejor señal. No, por eso no se trata la imposición de manos. A veces pensamos que tenemos que imponer las manos porque el poder tiene que salir del siervo ungido, y si no me toca ese siervo, entonces no sale el poder de Dios. Bueno, el poder de Dios no depende de las manos de ninguna persona. No tiene que ver con una relación de señal, no tiene que ver con una relación de poder que sale de las manos de alguien, no tiene nada que ver con eso. Este fundamento de imponer las manos, de hecho, tiene una implicación posiblemente mucho más sencilla, mucho más simple. De hecho, permítame darle un dato. Estaba leyendo de numerosos estudios actuales que hablan acerca y que han demostrado de hecho los beneficios de los abrazos. Tal vez usted ha escuchado o ha leído alguno de estos estudios que se han hecho actualmente. Y entre ellos se nos dice que los beneficios de recibir varios abrazos durante el día están los siguientes: se reduce el estrés, ayuda a tener un mejor sistema circulatorio, por lo tanto también tiene un efecto positivo en la salud del corazón, reduce los episodios de temor o de ansiedad, y también ayudan a tener un mejor estado de ánimo. Estos son estudios que hablan precisamente de los beneficios de tener un abrazo o varios abrazos al día. Y usted podría decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la imposición de manos? ¿Qué tiene que ver los abrazos con el hecho de imponer las manos? Bueno, regresemos por un momento al relato que acabamos de leer en Mateo 8, ese relato que leíamos donde el Señor está sanando a un leproso. Y debemos saber que desde el Antiguo Testamento, en la cultura judía, se había establecido que las personas que estaban enfermas de lepra tenían que ser separadas de su comunidad. Y no solamente eran separadas, sino que tenían que vivir completamente en aislamiento, no podían estar con sus familias, tenían comunidades separadas de leprosos. No solamente eso, sino que para poder identificar a un leproso, la gente que tenía lepra estaba obligada a vestir básicamente con harapos, con ropa vieja, con ropa rasgada. Esa es otra. Y además de todo esto, si no era suficiente, si ellos estaban utilizando algún camino principal o algún lugar donde hubiera gente, lo que tenían que hacer era lo siguiente: si ellos veían gente que venía de camino,
Ellos tenían que gritar a la distancia, inmundo, inmundo, para que la gente supiera que la persona que venía caminando era un leproso y tomara su distancia. Así que, como puede usted ver, ser leproso en ese entonces era una vida muy solitaria, una vida muy complicada. Y sin embargo, en Mateo 8, lo que acabamos de leer, aunque el relato no es completamente detallado, lo más probable que sucede es que este hombre leproso, cuando se acerca al Señor Jesús y los demás ven, los discípulos, la gente que acompañaba al Señor, ven que este hombre es un leproso, ¿qué creen que hicieron los discípulos? ¿Qué creen que hicieron los demás? Seguramente tomaron distancia, pero no al Señor. El relato de Mateo 8 nos dice que cuando este leproso se acerca al Señor, Jesús dice que extendió la mano y lo tocó. Y es un versículo muy simple, muy rápido. Muchas veces pasamos y lo leemos sin tomar mayor detalle en él, pero aquí dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Y la pregunta, a mí me surge una pregunta, ya saben que yo soy muy preguntón, ¿y por qué? ¿Por qué tenía que extender la mano el Señor Jesús? ¿Por qué tenía que tocarlo? ¿Acaso no podía simplemente decir, sí quiero ser limpio, sin necesidad de extender la mano? ¿No podía simplemente asentir con la cabeza, si quiero, qué sé yo, guiñar un ojo, mover la nariz? Y con eso el hombre sería limpio, ¿cierto? Pero no, aquí la Biblia nos dice que el Señor Jesús extendió su mano y toca a este hombre leproso. Y una vez más la pregunta es ¿por qué? Y aunque la Biblia no nos da respuesta directa, sí nos habla acerca del carácter del Señor. Y en ese mismo carácter de amor, de misericordia que nos enseña acerca de Cristo, creo firmemente que el Señor extiende la mano y toca a este hombre porque el Señor sabía de la soledad de aquel hombre, de los años que posiblemente había estado lejos de sus seres amados, sin poder recibir el abrazo de un hijo, el beso de una esposa, el poder caminar con la mano, de la mano de tu pareja amada. El Señor sabía lo que este hombre había tenido que estar sufriendo por años. Y ahora que iba a ser sano el Señor Jesús, por eso lo primero que hace, dice la Biblia, es que extiende la mano y lo toca. Y cuando leemos en la Biblia sobre el Señor extendiendo su mano sobre los enfermos y los necesitados, muchas veces, reitero, pensamos en una especie de transferencia de poder, que por eso el Señor estaba levantando o tocando la mano, porque a través de esos dedos se transfería el poder para recibir sanidades, y eso no sucede así. Lo más certero, de hecho, es pensar que esta imposición de manos que el Señor practicaba era un acto de amor, un acto de misericordia, era una especie de manera en la que el Señor les decía, estoy aquí, yo estoy contigo, yo estoy aquí contigo, yo estoy a tu lado, sufro cuando tú sufres, lloro cuando tú lloras, me duele lo que te duele, y yo estoy aquí a tu lado. El Señor Jesús, cuando imponía las manos, era un acto de amor y un acto de misericordia. Y de ese mismo acto a nosotros el Señor nos invita a ser partícipes. El Señor nos invita a hacer sus manos ahora. Por eso la importancia del rudimento de la imposición de manos. Porque en ese rudimento el Señor nos está invitando a que nosotros seamos una extensión de Él, seamos las manos de Cristo aquí en la tierra. Abrazando y dando ánimo al cansado, sosteniendo con firmeza al fatigado y cuidando del desvalido y del necesitado. Por eso es que la imposición de manos, el imponer las manos, es parte de los rudimentos de Cristo. Ahora bien, todos estos 4 rudimentos que hemos estado viendo en esta mañana, el arrepentimiento, la fe y vivir una vida de obediencia y misericordia que se refleja en el bautismo y en la imposición de manos precisamente, va a llevarnos a confiar en el Señor y en una promesa que el Señor ha hecho para nosotros. Hay una promesa por sobre todas ellas y es la promesa de vida eterna. Es la promesa que el Señor nos ha hecho, que si nosotros confiamos en Él, que si nosotros creemos en Él, recibiremos la vida eterna. Y en esta promesa se centran precisamente los últimos 2 rudimentos de esta mañana que vamos a revisar. Y esos son el rudimento de la resurrección de los muertos, como 5.º rudimento, y el juicio eterno, el 6.º rudimento. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, nos dice de esta manera: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Así que hay quienes piensan que el Señor Jesús no habló acerca de una resurrección, hay quienes piensan que el Señor Jesús no habló acerca de una vida eterna,
que consideran que fue Pablo y los demás apóstoles posterior al ministerio del Señor Jesús quienes comenzaron a introducir toda esta cuestión de la eternidad, de una vida con el Señor, de la promesa de una vida celestial, pero no es verdad. Desde los evangelios podemos encontrar en diferentes secciones donde el Señor Jesús habla precisamente de una promesa de resurrección, de una promesa de vida eterna con Él. El Señor Jesús sí habló de ello, sí lo mencionó. Y en la época actual, en nuestros días, es triste considerar que el cristianismo se ha vuelto una serie de promesas de bendición, de prosperidad, de éxito, de ganancias y de cosas similares a estas, pero todo aquí y todo ahora. No tiene sentido hablar de la resurrección, no tiene sentido hablar de la vida eterna, porque nosotros lo que queremos es la bendición de Dios, sí la queremos, pero la queremos en esta vida. Nosotros queremos las promesas del Señor que se cumplan en nosotros, sí, pero queremos que se cumplan hoy y queremos que se cumplan ahora. Y por lo tanto, como se ha vuelto en la generalidad del cristianismo una búsqueda de promesas y de éxito y de gloria en este momento, pues a mí no me hables acerca de resurrecciones, a mí no me hables acerca de promesas de vida eterna en un futuro, en una patria celestial. Eso no me interesa. A mí me interesa la gloria, a mí me interesa el éxito, a mí me interesa la prosperidad, pero el día de hoy y ahora. Sin embargo, la enseñanza de las promesas del Señor siempre han estado enfocadas en la vida futura, en la eternidad con Él. El Señor hizo muchas promesas, pero la mayoría de esas promesas están enfocadas a un futuro con el Señor, en la eternidad con Él. Y en Hebreos 11, que de hecho es la galería de los siervos que confiaron en el Señor y que tuvieron vidas ejemplares, usted lo puede leer, el capítulo de Hebreos 11, ahí mismo se nos dice lo siguiente, Hebreos 11, versículo 39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Y aquí viene lo importante, hermanos. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Una vez más, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Dicho sea de paso, no le comparta este versículo a estos predicadores de la prosperidad y que dicen que las promesas son para hoy y para ahora, porque se le va a hacer cortocircuito en la cabeza. Aquí la Biblia claramente nos dice que muchas de esas promesas vienen para la eternidad, vienen para la vida futura, no para hoy. Y estas promesas que encontramos en la Biblia, como acabamos de leer, están reservadas para la eternidad con Dios. De hecho, los primeros cristianos en la iglesia estaban conscientes de esto. Y esos primeros cristianos, los primeros creyentes, no esperaban las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Eso no era lo que ellos esperaban. De hecho, ¿sabe qué era lo que esperaban los primeros cristianos? Lo que ellos esperaban era el día del regreso glorioso de Cristo Jesús. Eso era lo que ellos estaban esperando, no que el Señor los prosperara y les diera bendiciones y éxito económico y los hiciera cabeza y no cola, no. Los primeros cristianos de la época de Pablo, de los primeros discípulos, ellos esperaban el regreso de Cristo, no el cumplimiento de las promesas. Y juntamente con el regreso de Cristo, precisamente los creyentes esperaban una cosa más. No solamente esperaban el regreso del Señor Jesús, sino que también esperaban la resurrección de los muertos. Y en cuanto a la resurrección, la Biblia es clara. La Biblia dice con claridad, con todas sus letras, habrá resurrección de muertos. Y cuando nos enseña la Biblia acerca de la resurrección, se nos dice lo siguiente: se puede hacer una división en dos partes. Por un lado están los que resucitarán y creyeron en el Señor Jesús, y ellos resucitarán para estar con Dios por la eternidad. Eso por un lado. Y por otro lado están los que no creyeron, los que rechazaron la invitación de Dios, los que no quisieron confiar en Él, y ellos también resucitarán, pero resucitarán para una condenación eterna. Y esta separación entre los que irán al cielo y los que irán al infierno se va a realizar por medio de un juicio. Y lo más importante de este juicio es que el Señor Jesús, o en este caso Dios, va a ser el que hará el juicio.
Y la pregunta ahora es, ¿cómo se va a llevar a cabo este juicio? Bueno, la Biblia no nos da todos los detalles, no nos explica el todo, ni el por qué, no nos da detalle a detalle de todo lo que ocurrirá en el juicio, pero sí nos da el punto más importante de este juicio. Y contrario a la cultura popular o a lo que se cree popularmente, cuando nosotros vayamos a estar delante del juicio no va a haber un portero que esté ahí inepto y decrépito con las llaves del cielo pensando y decidiendo quién va a entrar y quién no va a entrar. Eso es la cultura popular. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que en este juicio vamos a estar delante de Dios y Él va a ser quien nos juzgue, y en esa sesión vamos a estar nosotros solamente frente al Creador, y no va a haber una balanza donde se van a sopesar nuestras buenas obras y nuestras malas acciones, porque en este juicio las acciones, ya sean buenas o malas, no van a ser tomadas en cuenta. Y no va a haber un alegato ni discursos para que podamos intentar convencer al juez de nuestra inocencia o de cuánto merecemos ir al cielo por nuestras buenas acciones. De hecho, en este juicio solamente va a haber espacio para una sola pregunta y no va a ser de nuestra parte. La pregunta va a ser de parte de Dios, y la pregunta que se hará es la siguiente: ¿está su nombre inscrito en el libro de la vida? Esa va a ser la única pregunta que va a ser válida, la única pregunta que se va a hacer en ese juicio. Y si la respuesta es afirmativa, entonces seremos llevados a una eternidad con Dios, en donde sí, ahora todas sus promesas van a ser cumplidas. Si es que la respuesta es sí. Pero si la respuesta es no, entonces vendrá la condenación eterna, la separación de Dios y el tormento que eso conlleva. Y entonces la pregunta que quiero hacer en esta mañana es: ¿qué debo hacer para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida? Pues bien, no se trata para nada de tener contactos, no se trata de buenas obras o de asistir a una iglesia o de pertenecer a un grupo religioso, y tampoco tiene que ver con ser buenos o con prácticas que tienen cierta reputación frente a otros religiosos. No se trata de nada de eso. De hecho, la única manera de que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que creer es que Él vino al mundo y que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Tenemos que creer en la promesa de vida eterna que Él ha hecho para nosotros y que Él volverá algún día por nosotros. Y si nosotros creemos esto con sinceridad, entonces seremos salvos y, como les decía, nuestro nombre será inscrito en el libro de la vida. Esa es la única condicionante, esa es la única manera, la única forma en que nuestro nombre será puesto en ese libro. Luego entonces, ya a manera de repaso, los rudimentos de la doctrina de Cristo que revisamos en esta mañana, dijimos que son 6 y son los siguientes: arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ahí están los 6 rudimentos. ¿Y cuántos de ustedes creen que estos rudimentos son muy importantes para la vida de un cristiano? Levanten sus manos, por favor. ¿Cuántos de ustedes creen que estos 6 rudimentos son muy importantes para la vida de un cristiano? Muy bien, baje su mano. Por favor, una vez más, acompáñame ahí, en Hebreos 6. Hebreos 6. Y vamos a leer solamente la primera sección. Y aquí nos dice Hebreos 6, capítulo 1, dice: por tanto, ¿y qué dice ahí? Fuerte, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué? ¿Cuál es la siguiente línea? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y dejando ya, aquí la palabra, la frase, la expresión dejando ya, no es una invitación a abandonar o a olvidar los cimientos de la doctrina de Cristo. No es que aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que ya tenemos que abandonar la doctrina de Cristo. No se trata de eso. No nos está enseñando eso el autor de Hebreos. Aquí la frase dejando ya es la manera en que el escritor nos está alentando a proseguir en la madurez espiritual que se espera de un creyente.
En una edificación, después de que se han colocado los cimientos, es imperativo avanzar con la construcción. Es imposible colocar los cimientos más de una vez. Si usted alguna vez ha visto alguna construcción o le ha tocado participar en una, los cimientos se colocan una vez y listo. No se puede colocar unos cimientos encima de otros cimientos. Una vez que se han colocado los fundamentos de una casa, de un edificio, de alguna construcción, es necesario continuar y avanzar con esa construcción. Y lo mismo sucede con nosotros en la vida de un creyente. Una vez que hemos pasado y que hemos aprendido y que hemos estado algún tiempo en esos 6 rudimentos que vimos al principio de esta mañana, nuestra obligación como hijos de Dios y como creyentes es avanzar y buscar la madurez espiritual. Y sin embargo, un mal que aqueja a la iglesia desde los tiempos de los apóstoles precisamente es la falta de crecimiento espiritual en los creyentes. En la epístola de Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo les está escribiendo esta carta a esos hermanos y les dice lo siguiente: tuve que hablarles como si fueran niños en Cristo, y tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Este es Pablo hablándole a una iglesia, y básicamente lo que Pablo les está reclamando es lo siguiente: ustedes no han crecido, ustedes no han madurado espiritualmente, siguen siendo niños en Cristo. Ahora bien, el escritor de Hebreos, donde nosotros estamos, de hecho da a entender que sus lectores sufren del mismo problema. Eso lo puede encontrar usted en Hebreos capítulo 5, en el versículo 12. El escritor de Hebreos les escribe lo siguiente: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Entonces, desde los primeros años de la iglesia, con los 2 versículos que acabamos de leer y muchos más que podemos encontrar en diversas cartas, hay una reiterada falta de compromiso de parte de los creyentes, y por esa falta de compromiso entonces hay un poco o nulo crecimiento espiritual. Y por lo tanto, cuando la epístola de Hebreos nos habla acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es lo que acabamos de leer y de escuchar en esta mañana, no lo hace para que nosotros como cristianos estemos volviendo a ellos una y otra vez. Porque si lo hiciéramos de esa manera, sería como si estuviéramos construyendo un edificio, colocando los cimientos, y después de colocar los cimientos, encima de esos cimientos colocáramos otros cimientos, y encima de esos otros cimientos más, y encima otros cimientos más. Eso simplemente es imposible. Cuando el autor de Hebreos habla acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo hace para que nosotros podamos avanzar y crecer espiritualmente. Así que la siguiente pregunta de esta mañana es: ¿cómo sé si soy un creyente que está creciendo espiritualmente? ¿Cómo sé si soy un creyente que está creciendo espiritualmente? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso, o si de alguna manera esa es una pregunta importante para usted, pero debería serlo, porque nosotros deberíamos buscar estar creciendo. Imagine usted que tiene un niño, varón o mujer, como sea, pero que tiene un niño, y que usted ve que en su desarrollo pasa el primer año y llega a la estatura correcta, y después pasa el segundo año, llega al nivel estándar que debe crecer un niño a los 2 años, al tercer año sucede lo mismo, pero al cuarto año usted nota que ya no crece. Ya no gana peso, ya no gana altura, usted lo está alimentando correctamente, usted le está dando pues las comidas necesarias, las vitaminas necesarias también, pero usted se da cuenta que no hay crecimiento. ¿Ese niño está sano o está enfermo? Lo más probable es que tenga alguna enfermedad, algún atrofio en el desarrollo muscular o alguna situación similar. Por lo tanto, ¿usted simplemente lo va a dejar así? No, usted va a hacer lo necesario para llevarlo al médico, para que le den quizá una dieta diferente, algún ejercicio o algo que lo ayude a crecer. Y es necesario y es evidente cuando esto sucede en nuestras vidas que hacemos algo. ¿Y por qué entonces no lo hacemos en nuestra vida y en nuestro desarrollo espiritual?
¿Por qué nos conformamos o por qué estamos contentos? Y esto lo digo con todo respeto, pero ¿por qué estamos conformes con el hecho de ser enanos espirituales? De no crecer, de conocer apenas lo mínimo, lo básico, lo mínimo necesario para poder ser creyentes. Y estamos bien con eso. Así que en esta mañana, basándonos también en Hebreos 6, vamos a revisar 3 elementos o 3 puntos que nos pueden dar una idea de cómo vamos en cuanto a nuestro desarrollo espiritual, en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a hacer una especie de test, digamos, y si usted tiene dónde anotar, por favor anote, y esto va a ser muy personal, y si no tiene dónde anotar, por favor búsquelo o anótelo en su cabeza. De todos modos, solamente serán 3 preguntas, y el examen o el test será muy sencillo. Si su respuesta a las siguientes 3 preguntas es sí, es afirmativa, usted se va a sumar un punto. Y si su respuesta es no, es decir, es negativa a las siguientes 3 preguntas, usted simplemente no se suma ningún punto, usted se queda en un 0. Al final, ¿cuál puede ser su calificación? Su calificación puede ser 3 puntos como máximo y 0 como mínimo. Y usted, de manera personal, va a revisar estas 3 preguntas. Así que lo primero que podemos revisar, siguiendo, reitero, ahí en Hebreos, es nuestra actitud ante las pruebas y ante las circunstancias difíciles de la vida. Y acompáñeme ahí en Hebreos capítulo 6. Versículo 10. Hebreos 6:10, la Biblia nos dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y cuando la Biblia nos dice esto, podemos tomar 2 posturas: la del cristiano inmaduro o la del cristiano maduro. Primero que nada, la del cristiano inmaduro nos dice que al pasar por la tormenta, este cristiano cree que Dios se ha olvidado de él, reniega de la situación. El día que llega la tribulación, esto le hace pensar que Dios es injusto porque Él permite que esté pasando por esa prueba. Ese creyente sigue siendo un niño espiritual que hace berrinches y que patalea porque las cosas no están pasando como él quiere. Esa es la manera inmadura de tomar la situación. Por otro lado está aquel que es un cristiano maduro, que confía en Dios, que sabe que Dios no es injusto y que a pesar de que la situación sea difícil, reconoce que Dios está con él, que Dios permite la tormenta porque tiene alguna razón, y sabe también que juntamente con la prueba el Señor da la salida. Y mientras está pasando por la prueba, él no está cuestionándole a Dios: ¿por qué permites que esto pase? ¿Por qué dejaste que esto pasara? No, mientras el cristiano maduro pasa por la prueba, está preguntándole al Señor: Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta situación? Esa es la diferencia entre un cristiano inmaduro y un cristiano inmaduro en cuanto se refiere a la situación de la prueba. Y la primera pregunta que usted debe responder es la siguiente: ¿confío en que Dios es justo? Esa es la primera pregunta de esta mañana. ¿Confío en que Dios es justo? Si su respuesta es sí, como le decía, póngase un punto. Si su respuesta es no, deje 0. Ahora bien, el segundo punto que podemos revisar es nuestro compromiso con el Señor. Y continuando ahí en Hebreos, capítulo 6, en el versículo 11, dice de esta manera: pero deseemos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Y una vez más vamos a hablar acerca del cristiano maduro y del cristiano inmaduro. Y en este caso es muy probable que los dos, tanto el maduro como el inmaduro, muestren un deseo por obedecer al Señor y que quieran participar en el servicio, por ejemplo, de la iglesia. Es muy probable que ambos quieran hacerlo. Sin embargo, mientras que un creyente con madurez va a permanecer firme a pesar de las dificultades, a pesar de las críticas, de las decepciones, a pesar de los días grises, él va a permanecer porque está sirviendo a Dios y no sirviendo a los hombres. Por otro lado, el cristiano inmaduro va a tirar la toalla a la primera de cambio. Si las cosas no salen según su plan, si se siente presionado, si considera que el trabajo le ha superado, si le hicieron una cara fea, si los hermanos no le están agradeciendo todo el tiempo lo que ha hecho, entonces ese hermano, que es inmaduro, va a tirar la toalla, reitero, y va a decir: yo no puedo, yo no sigo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un verdadero compromiso. Y es un cristiano inconstante, es un cristiano inmaduro.
Así que la segunda pregunta que podemos hacernos para determinar nuestro nivel de madurez espiritual es la siguiente: ¿soy perseverante en las cosas del Señor? ¿Soy perseverante en las cosas del Señor? Si la respuesta es sí, súmese un punto más. Si la respuesta es no, una vez más, ponga 0. Y el tercer punto que podemos revisar en esta mañana tiene que ver precisamente con nuestro deseo de crecer espiritualmente. Continuando y ahí en la lectura de Hebreos, en el versículo 12 del capítulo 6, la Biblia nos dice: no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y es un hecho que cuando hablamos de crecimiento espiritual es algo que proviene de Dios. No es algo que proviene o que sale o que nace de nuestra propia voluntad, sino que es algo que proviene del Señor. Pero también es necesario mencionar que sí se necesita nuestra preparación, sí es necesario trabajar duro, sí es cierto que también tiene que ver con que nosotros pongamos de nuestra parte y que haya sobre todo un anhelo de conocer más del Señor y de crecer espiritualmente. Eso es fundamental. Si yo quiero crecer espiritualmente, debe haber un anhelo de crecer espiritualmente. Sin embargo, para poner algunos ejemplos, y esto no lo hago a manera de crítica, solamente lo menciono a manera de crítica. Por ejemplo, hay varones, hombres que conocen el nombre de todas las plantillas de los equipos de fútbol, de la liga favorita que tienen. Saben el nombre no solamente de los titulares, sino también de todos los suplentes, del director técnico. Es más, se saben el nombre hasta del que les hace los masajes. Conocen todo. Se saben los marcadores de la última jornada: quién ganó, quién perdió, quién empató, cuántos puntos sumó, quién está en la tabla de descenso, quién está en peligro de subir, de bajar. Conocen todo y saben todos los cambios que se van dando, partidos que sí, partidos que no, donde se juegan de noche y de día, horarios, todo de la jornada. Y con esto no estoy diciendo que estén mal, simplemente estoy haciendo énfasis en un punto, en donde tienen su atención puesta. Ahora, los hombres no son los únicos, las mujeres no están exentas. Hay mujeres que conocen, por ejemplo, los nombres de todas las actrices, de todos los actores de moda, y no solamente los nombres, sino que saben sus vidas privadas, con quién están saliendo, qué comen, cómo duermen, cómo lo hacen, conocen acerca de sus relaciones amorosas, saben todo acerca de lo relacionado al mundo de la farándula. Y reitero, con esto no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo en dónde están poniendo su atención. Y no solamente esto, los jóvenes tampoco nos salvamos. Hay jóvenes que se saben todo acerca del youtuber favorito que tienen en el momento, del influencer que tienen preferido, de las tendencias de la moda, de las películas más recientes, conocen todas las referencias, datos curiosos, en fin, saben todo acerca de este mundo. Y reitero, no estoy diciendo con esto que esté mal, simplemente estoy haciendo énfasis en dónde ponen su atención. Y sin embargo, si yo les pregunto, los 39 libros del Antiguo Testamento no pasan de los primeros 5. No saben, por ejemplo, quién es Melquisedec, que de hecho es de quien estaremos hablando la próxima semana en la Biblia. No saben quién es Melquisedec. Confunden a Abraham con Moisés. Noé, no saben qué fue lo que hizo. Jonás, no saben dónde vivió. Y cuando escuchan, por ejemplo, acerca de la palabra Filadelfia, piensan más en una marca de queso y no en una iglesia del Nuevo Testamento. Solamente por ponerles algunos ejemplos. Y reitero, no se trata de criticar o de decir que esté mal que nosotros estemos interesados en algunas otras cuestiones o en algunos otros pasatiempos. No hay nada malo de eso. Pero es notorio que no tenemos una intención, no tenemos un deseo, no tenemos un anhelo por crecer espiritualmente. No lo tenemos. Y como leíamos en Hebreos, usando otra versión bíblica, Hebreos 5, capítulo 5, versículo 12, el escritor nos dice: a estas alturas, esto ya es un reclamo, esto ya suena más como un reproche básicamente del autor, y dice: a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Y muchas veces, no voy a señalar a nadie, ni esto es una crítica para nadie, sino que es una autocrítica. Cada uno de nosotros respondió las 3 preguntas que se hicieron. Y cada uno de nosotros sabe si obtuvimos 3 puntos o 1 punto o 0 puntos. Cada uno de nosotros lo sabe.
Pero como dijera el escritor de Hebreos, a estas alturas, en este tiempo, después de 3 o 5 o 10 o 15 años de venir a la iglesia, de asistir cada domingo, de leer nuestra Biblia, de ser cristianos por todo este tiempo, a estas alturas ya deberíamos ser maestros. Otra versión dice, ya deberían ser personas consumadas enseñando a otros. Y sin embargo, muchas veces necesitamos que se nos sigan enseñando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y reitero, ya sea que nuestro puntaje final sea 3, sea 1, sea 0, lo más importante es recordar que la finalidad del escritor de Hebreos, cuando estamos hablando de todo esto de los rudimentos de la doctrina de Cristo en Hebreos capítulo 6, es que nosotros nos decidamos a buscar fervientemente el crecimiento espiritual que el Señor quiere darnos. Ese es el deseo del escritor de Hebreos y ese es el deseo que el Señor también tiene para nosotros, sus siervos. Así que Dios, recordemos, jamás ha llamado a siervos que ya estén perfectamente formados. Si eso pasara, el Señor simplemente no tendría siervos, porque ninguno de nosotros es perfecto. No, el Señor jamás ha llamado siervos que ya estén perfectamente formados, sino que es Él quien va formando en nosotros cada día, a través de la relación que tenemos con Él, la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Pero para que eso suceda, tenemos que, como veíamos, primero que nada, confiar en que el Señor es un Dios justo. Tenemos también que perseverar en el servicio del Señor, no bajar los brazos en la primera de cambio porque me vieron feo, porque no me saludaron o porque vinieron pocos hermanos. No, tenemos que ser perseverantes en la obra del Señor. Y por último y más importante, tenemos que buscar fervientemente la madurez espiritual que el Señor quiere darnos. Porque esto no va a aparecer, no se va a dar simplemente de un día para otro. No va a ser que yo simplemente voy, Señor, en la noche, hazme un cristiano maduro, me voy a dormir y al otro día, ¡pum! ¿Saben qué? Me levanté sabiéndome todo el Salmo 119, conozco todos los libros de la Biblia. Eso no pasa. Debe haber un esfuerzo, debe haber una dedicación. Debemos buscar fervientemente la madurez espiritual que el Señor quiere darnos. Si nosotros hacemos estas 3 cosas, nosotros precisamente, como dice el autor de Hebreos, dejaremos atrás ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y avanzaremos hacia el crecimiento, hacia la madurez espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos como sus hijos. Cierra sus ojos y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad de estar aquí reunidos para poder escuchar de ti. Y te agradecemos, Señor, por los fundamentos, por los rudimentos de la doctrina de tu Hijo Jesucristo, los cuales podemos aprender y en los cuales de toda nuestra fe está fundamentada. Pero más allá de estos fundamentos, te queremos pedir que tú ahora, Señor, nos permitas desear y anhelar fervientemente crecer espiritualmente. Que en todos nosotros, Señor, aquí reunidos, tú puedas poner un corazón que busque, Señor, realmente crecer cada día más, conocerte mejor, saber más de ti. Y esto no con un afán de conocimiento o por querer saber más que los demás o por querer ser superior a otros. No, Señor, sino queremos conocerte más y queremos, Señor, tener un crecimiento y una madurez espiritual simplemente para poder estar más cerca de ti, para poder saber más de ti, para poder entenderte mejor. Ese debe ser nuestro deseo. Y queremos pedirte que por favor tú lo pongas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por todo el tiempo que hemos perdido. Perdónanos, Señor, por todos los años que hemos estado conformes con ser enanos espirituales, con ser personas que se conforman con estar una y otra vez regresando a tus rudimentos. Y ahora, Señor, ínstanos y pon en nosotros ese deseo de crecer, ese deseo de llegar a la madurez espiritual, de llegar a la estatura, como dice tu palabra, del varón perfecto. Y no se trata de lo que nosotros hagamos o de nuestro deseo simplemente, sino que primero que nada es que viene a través de ti y tú lo colocas en nosotros. Y te queremos pedir eso. También, Señor, queremos pedirte por esta semana que bendigas a todos nuestros hermanos, que los guardes en estos días, que bendigas este domingo, que bendigas cada una de las actividades que se realizarán. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.